en la anterior clase la displasia del desarrollo de la cadera. Hemos visto cuál es su etiología, no tiene etiología conocida. Hemos visto cuáles son las características, sobre todo las ecográficas y las radiográficas y las clínicas también, ¿no? Entonces, hay que aplicar toda esta, digamos, técnica de diagnóstico, desde la parte clínica, la parte radiográfica y la parte ecográfica, para después hacer un tratamiento adecuado, aunque el tratamiento no lo pueden hacer ustedes porque no están autorizados, pero pueden iniciar un tratamiento en casos, digamos, muy extremos, sobre todo cuando no hay un médico, digamos, traumatólogo, o el paciente no puede ir a un traumatólogo, pero sí ustedes pueden iniciar los tratamientos. Y en la displasia de desarrollo de la cadera, pues es ponerle pañales, ¿no? Para que las piernitas estén ampliamente abiertas, ¿no? En abducción completa prácticamente y flexionada las caderitas, en una posición muy buena para que se desarrollen bien estas caderas. Y además de que habría que recomendar pues a los padres de que no deben llevar a los niños o transportarlos o llevarlos cargados con las piernitas juntas, sino más bien con las piernitas abiertas, ¿no? Con una piernita por delante y otra por detrás de la cadera, o llevarla en un arnés en la cual pues le separe las piernitas. Eso es lo más importante en todo esto, ¿no? Pero lo que sí quiero yo recalcar es que ustedes deben saber hacer un diagnóstico. Y para este diagnóstico tenemos la prueba de lo que es la luxación congénita, que se presenta ya desde el momento casi del nacimiento, a las 3 o 4 semanas, y eso está determinada por la prueba de Ortolani, ¿no? Y la de Barrow, pues es una prueba que se utiliza ¿para qué? Para ver si esa cadera es inestable. Y generalmente esta prueba se utiliza pues entre el cuarto y sexto mes, ¿no? Entonces ese es el resumen, digamos, de lo que es la displasia del desarrollo de la cadera. Ahora vamos a ver otros trastornos ortopédicos que son del pie y que también se presentan con cierta frecuencia en nuestro medio, de tal forma que vamos a tratar de resumir esto porque ustedes lo van a ver en algunos momentos, pero esto es más, digamos, como un elemento, digamos, de conocimiento para ustedes, no necesariamente para un tratamiento. Sin embargo, ustedes cuando examinen a un recién nacido, o la obstetra debe examinar al recién nacido, o el pediatra, pues tendrá que hacer un despistaje de todos estos trastornos para que pueda, digamos, el paciente ser rehabilitado, porque en algunos casos esos trastornos ortopédicos del pie recién nacido pueden evolucionar favorablemente sin tratamiento. No todos, algunos. Pero hay otros que requieren de todas maneras el concurso del médico, pero sin embargo, lo que se dice es de que deben de hacerse el tratamiento del recién nacido que tiene algún trastorno ortopédico, ya sea de cadera o del pie, tendría que hacerse en forma inmediata, desde el momento en que están haciendo. Entonces eso es importante que ustedes sepan de que no podemos dejar que esto evolucione en los niños. ¿Por qué? Porque si evoluciona, lógicamente van a tener pues trastornos del desarrollo de los miembros inferiores que les van a llevar a ser, les va a llevar a cierto nivel a discapacidades, ¿no? Entonces las lesiones ortopédicas de recién nacido se refieren a lesiones, difieren de las otras lesiones y de acuerdo a las edades pues, de los niños, ¿no? Porque estas lesiones del pie pues, presentan también características propias, características que son necesarias reconocer y que puedan pues, permitir, como les decía, un correcto manejo de la patología. Si nosotros no conocemos estas patologías, no sabemos reconocerlas tampoco, entonces no vamos a realizarle ningún manejo al paciente y el paciente pues, va a ir a alteraciones morfológicas y alteraciones en la marcha que pueden llevarlo a una invalidez. Entonces, lo importante, pues, la anamnesis y la exploración física, como hemos visto también en cadera, ¿no?
Entonces, ustedes tienen que hacer una buena anamnesis y una exploración física, sobre todo cuando el recién nacido ha tenido, ya se ha expuesto, digamos, a las manos de un especialista o a las manos de un obstetra o de un médico general, porque hay sitios donde no hay obstetras y donde los médicos generales atienden los partos. En el caso de que hubiera obstetra, pues el médico general es el que tiene que hacerle un examen al niño. Entonces, ustedes tienen que hacer una buena exploración física y una anamnesis a la madre para ver si este niño tiene antecedentes de estas patologías congénitas familiares, que son, digamos, lo que se relaciona más con la herencia que pueden tener los niños en el momento en que nacen, de acuerdo al número de personas entre padres y hermanos que tienen estas patologías, ¿no? Entonces, generalmente estas lesiones deben ser reconocidas clínicamente, o sea, durante el examen clínico del paciente. Rara vez nosotros vamos a ver pruebas con imágenes como son las radiografías que vamos a poder determinar si tienen esta patología. Entonces, más son patologías que se presentan y que pueden ser visualizadas por el médico, siempre y cuando pues sea acucioso, ¿no? O sea, tenga una tendencia a hacer una buena observación. El médico tiene que ser buen observador, porque hay patologías que solamente de observarlas ustedes pueden indicar qué patologías son y qué tratamiento debe llevar, ¿no? Entonces, estas patologías del piecito de los niños, que son más comunes, pues son el metatarsoaducto, el pie sambo, ¿no? La displasia del desarrollo de la cadera, que ya le hemos visto, la luxación congénita de la rodilla, las tortícolas musculares congénitas, las fracturas de clavícula neonatales. Son las patologías más frecuentes que nosotros podemos encontrar en nuestro medio. Sobre todo las que vamos a ver van a ser el metatarsoaducto, el pie sambo, la displasia congénita de cadera y la luxación congénita de rodilla. La tortícolis muscular congénita y la fractura de clavícula, pues bueno, ya hemos hablado, cuando hemos hablado de fracturas de la cintura escapular, hemos visto que los recién nacidos también presentan fracturas de clavícula por la forma en que se los atiende durante el periodo expulsivo, ¿no? Entonces, ya no es necesario hablar, pero la tortícolis, que es una contractura muscular del esternocleidomastoideo y que lo lleva al paciente a una posición, digamos, que es fácilmente diagnosticable, ¿no? Pero entonces vamos a ver nosotros más lo que está relacionado a los piecitos. Existen también enfermedades ortopédicas del miembro superior, pero las que más se presentan, con más frecuencia se presentan son estas, ¿no? Las que están relacionadas a los miembros inferiores. Vean ustedes acá el metatarsoaducto. Cuando nosotros vemos esta deformidad, pues es frecuente en el recién nacido. Miren, es frecuente. No van a pensar que esto es una patología que no es frecuente. Es frecuente en el recién nacido, ¿no? Y sobre todo en las mujercitas, ¿no? En el sexo femenino, y el lado que más afecta es el lado izquierdo. Se presenta de 1 a 6 casos por 1000 nacidos vivos, vean qué frecuencia, ¿no? Entonces, esa deformidad del pie, pues, ¿qué es lo que nos hace que nosotros podamos hacer un diagnóstico? Es que vean ustedes cómo la puntita del pie está yendo hacia adentro. Hay una gran curvatura en el borde externo y una gran concavidad en el borde interno, que no es normal en un niño. Entonces, vean ustedes cómo el eje del pie se ha desviado hacia la línea media, ¿no? Entonces el pie está en aducto, ¿no? Está yéndose hacia el medio. Acá tienen ustedes la imagen, ¿no? Entonces el antepié se está yendo hacia adentro, por eso que va a dar esta curvatura, ¿no? Que es una curva, pues, homogénea. Miren ustedes, no es una curva que tenga muchos pliegues, no es una curva homogénea, sin mayores manifestaciones, digamos, de la piel. En tanto, pues, la parte del
El retropie, vean ustedes acá, el retropie tiene una buena alineación. Y lo que solamente se ha ido hacia la parte medial sería pues la zona de los dedos y de los metatarsos, ¿no? Pero la parte del retropie, que son los huesos que están en este nivel, el calcáneo, el astrágalo, el navicular, las cuñas están pues todas alineadas en un mismo eje. Esta característica del metatarso adulto puede presentarse en forma bilateral, pero es más frecuente en forma unilateral, y no se olviden que es más frecuente en el lado izquierdo y en las mujercitas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, si observamos el pie, es necesario que hagamos este diagnóstico? ¿Por qué? Porque las patologías congénitas del recién nacido, las patologías del desarrollo, ¿no? Las displásicas, generalmente vienen acompañadas con otras displasias en otros segmentos de los miembros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que estos piececitos adultos puedan estar relacionados con una displasia congénita de cadera o una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un pie flácido, es un pie que puede recuperarse y generalmente se recupera solo, sin ningún tratamiento. Pero yo, ¿por qué les estoy haciendo una explicación de este tipo de pie? Porque este pie puede estar acompañando a una displasia de cadera, ¿no? O sea, puede estar acompañando a una displasia del desarrollo de cadera. Entonces, estas son patologías que en cierta forma se ven frecuentemente. Miren, es 1 a 6 casos por 1000 nacidos vivos. En nuestro medio he sido yo muy acucioso sobre todo de ver este tipo de patologías en los recién nacidos, porque a veces el personal, los médicos pediatras no examinan los piececitos, las caderitas, las rodillas de los niños, ¿no? Entonces nos llaman a los traumatólogos para que veamos esto. Y bueno, nosotros ponemos pues, que hay un pie adulto y que debe de descartar una displasia congénita de cadera, y se pide una ecografía, ¿no? Cuando son los recién nacidos. Entonces, como les decía, esta no es una patología grave porque generalmente las alteraciones que son graves son las que se presentan pues a nivel de la articulación tarso-metatarsiana o de lo mismo se presentan a nivel de las articulaciones del tarso, ¿no? O sea, la parte posterior. Entonces, son las más graves. Estas son patologías que se pueden resolver simplemente con ejercicios y con los movimientos del pie del niño, ¿no? Entonces, el metatarso adductor no es un caso muy grave. Metatarso varo, van a ver ustedes la diferencia. Tiene la misma deformidad, pero miren ustedes este pliegue acá, ¿no? Entonces, este metatarso varo ya es un metatarso que no se ha producido a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y falángicas, sino que esta lesión ya se encuentra entre lo que es el metatarso y el tarso. Por eso es que presenta este pliegue. Miren, esto es un pliegue clásico en el metatarso varo que nos indique pues, que hay cierta subluxación. Generalmente esta patología no se corrige espontáneamente como el metatarso, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre este piececito y el otro. Vean ustedes este piecito, ¿no? Es simplemente adulto. Pero acá ya, si nosotros vemos, miren ustedes cómo está yendo el pie hacia adentro, ya está en varo, ¿no? Entonces, estos metatarsos varos no son tan rígidos, ¿no? Pueden haber cierta rigidez, pero generalmente son leves o son moderados o fijos, que también se les llama, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un pacientito de estos y encontramos un piecito que lo podemos modificar con los movimientos, ¿no? Presionando, no los deditos, sino presionando la cabeza de los metatarsianos y llevándola
hacia el lateral. Entonces, si vemos que se modifica, pues es cuestión de que se le haga ejercicios o de repente se le ponga una gotita de yeso para que esto mejore. Pero generalmente esto me puede mejorar con ferulitas que se hacen con esparadrapo, ¿no? Entonces pueden mejorar con estas férulas de esparadrapo. Lógicamente que también pueden mejorar mucho con yeso, pero esto ya es un capítulo que corresponde al especialista, ¿no? Entonces las categorías A, que es leve flexible, a moderado, fíjate, estos son fácil tratamiento. Son solamente hacerles fisioterapia a los niños tanto en el borde interno como en el borde externo del piececito, apoyándonos en el borde externo, en los metatarsianos, llevando hacia afuera todo el metatarso y apoyándonos en la parte externa para llevar esto hacia adentro, ¿no? Entonces, son movimientos, digamos, opuestos que se deben de hacer en estos pacientitos, flexionando los deditos del pie, en fin. Entonces, cuando ya es un metatarso severo, estamos hablando ya de una patología que está relacionada mucho con el pie equinovario, que la vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, generalmente esto se puede corregir, como les decía, con unos vendajes adhesivos de tela o de esparadrapo para cambiarle la posición del pie o bien ponerle pues un aparatito de yeso. Pero eso ya tendría que hacerlo el traumatólogo. Los más graves, pues el tratamiento ya es quirúrgico. Eso vamos a ver cuando ya es el pie varo, ¿no? Es un pie varo rígido que está acompañado de equino. Entonces, esta patología debe ser vista por un traumatólogo, pero ustedes tienen que saberla reconocer y reconocerla a tiempo cuando el niño recién ha nacido y saber si es una categoría flexible o es una categoría moderada o es una categoría rígida. Entonces ustedes ya enviarán esto, pues estos pacientitos que vean con sus piecitos así, los enviarán al especialista para que pueda el especialista resolver estos problemas de estos pies varos, porque si no lo resuelven, estos pies varos pueden ir empeorando y originar pues un pie equinovaro, que es ya un pie demasiado grave, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer ese tipo de diagnóstico. Miren, ustedes no se olviden, el metatarso aducto no tiene este pliegue, porque el problema del metatarso aducto solamente es a nivel de los metatarsianos. En cambio, si nosotros vemos el otro piecito, vean ustedes, lo comparamos, vamos a ver que el metatarso varo es porque la alteración o la subluxación ya se encuentra entre el tarso y el metatarso. El otro era solamente entre el tarso y los dedos, ¿no? Entonces hay que tener presente esto para que ustedes puedan hacer el diagnóstico y derivar. Esa va a ser su función en atención primaria. Solamente hacer el diagnóstico, derivar el paciente al médico especialista. En ningún momento yo les he hablado tanto en el metatarso varo como en el metatarso aducto. En ningún momento yo les he hablado de radiografías para el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿no? Tengan presente esto. No les he hablado yo de radiografías porque el diagnóstico radiográfico no nos ayuda tanto como el diagnóstico clínico, que es más inmediato, ¿no? Siempre el diagnóstico clínico en el metatarso aducto y en el metatarso varo es mucho más inmediato. Y luego vamos a entrar a esta patología que es el pie equinovaro, ¿no? Miren ustedes, esta malformación congénita es una deformidad ya congénita, ¿no? Del piececito, miren ustedes cómo se encuentra. Este es un pie equinovaro y aducto, ¿no? Entonces miren ustedes, equino, ¿por qué? Porque generalmente el piececito está con la punta del pie hacia abajo. Varo porque la punta del pie la lleva hacia adentro. Y aducto porque vean ustedes cómo está pues torciendo, si se quiere decir, el pie, exponiendo la planta para que este pacientito apoye solamente en el borde externo del pie.
Entonces, cuando a estos niños no se los atiende, no se les hace un tratamiento adecuado, vienen a veces a la consulta caminando así, ¿no? Caminando sobre el borde externo del pie, con la punta del pie hacia adentro y el piecito volteado, vean ustedes, ¿no? Está rotado. Es como si nosotros la mano la pusiéramos del borde cubital, lleváramos la punta de los dedos hacia adentro y después la rotáramos hacia arriba la palma de la mano. Eso es lo mismo, solamente que esto es en el caso del pie y en la mano no existe ese tipo de patología, ¿no? Entonces, miren, ustedes también tienen una incidencia media rara, pero yo he visto estos casos en el hospital y he tratado estos casos, ¿no? Entonces, de 1 a 2% de los recién nacidos vivos, ¿no? Se presentan y puede ser bilateral en el 50%. En nuestro medio, generalmente se presenta en forma bilateral. Ahora vean ustedes, esta es una patología que se reconoce fácilmente, ¿no? Y a diferencia del pie varo, y vean ustedes que es más frecuente en el sexo masculino. El otro era más frecuente en el sexo femenino, ¿no? El metatarso varo y el pie varo pues, son más frecuentes en el sexo masculino. Y miren ustedes, también se denomina como pie equinovaro. Yo le decía equino, ¿por qué? Porque la puntita del pie está hacia abajo. O sea, ¿y esto por qué? Vamos a ver. ¿Por qué es que se produce este equino y por qué se produce este varo? Entonces vean ustedes estas imágenes, no se las olviden. Lógicamente que esta patología puede estar acompañada con malformaciones también de la cadera, o puede estar relacionada con arteriogriposis, en fin, con otras enfermedades congénitas, que ustedes ya van a verlas poco a poco cuando lleven pediatría. El pie sambo no tiene, pues, la etiología es multifactorial. En algunos casos es hereditario. Vamos a ver cómo, pues, en estos casos los antecedentes familiares, sobre todo del sexo masculino, son importantes. Cuando un niño presenta pie sambo, si el padre lo tiene, hay la probabilidad de que el 25% tenga pues la enfermedad. Y el pie sambo puede ocurrir como parte integrante de la artrogriposis, síndrome de vidas amnióticas, mielomeningocele, ¿no? Entonces, son patologías que generalmente van acompañadas con otras patologías congénitas de las cuales hay que descartar. Por eso es importante que ustedes cuando vean un piecito de esta naturaleza, ¿no? Los pies ambos, no solamente debe verlo el traumatólogo, sino también deben hacerle incluso un estudio genético y ver si no tiene otras patologías que pueden estar acompañando a este pie sambo. ¿Cuál es la anatomía patológica? Miren normalmente cómo es un piecito. Vamos a ampliar esto. Miren ustedes, acá vemos nosotros un pie donde el eje del astrágalo, este es el eje del astrágalo, generalmente va a ir a coincidir con la cabeza del primer metatarsiano. Y el eje del calcáneo, que es este de acá, ¿no? Va a ir a coincidir con la cabeza del quinto metatarsiano. Esto es característico. Esto es característico. ¿Por qué? Porque este es un pie normal. En cambio, vean ustedes acá cómo se presenta en el pie equinovaro. Miren ustedes el astrágalo. Este es la cabeza, el cuerpo del astrágalo. ¿Sí? Y acá está la cabeza del astrágalo. Entonces, cuando tenemos este eje, vamos a ver que es un eje convergente con el del calcáneo. Este es el calcáneo, ¿no? Acá está el calcáneo. Entonces es un eje convergente. Y vean ustedes cómo en la parte posterior, al estar desplazado el astrágalo hacia adelante, y hacia adentro,
¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes cómo se altera la mortaja tibio-peronea. El cuerpo puede desarrollarse más en esta porción y limitar los movimientos de flexo-extensión del tobillo. Entonces, las alteraciones pues son articulares, ¿no? Entre los huesos, miren ustedes que hemos visto, no solamente de la mortaja tibio-peronea, sino entre los huesos que son el astrágalo y el calcáneo. Entonces, estas relaciones de los huesos pues se alteran, ¿no? Las relaciones entre el astrágalo y el calcáneo. Vean ustedes, entre el astrágalo y el escafoides. Vean ustedes acá cómo es que nosotros vemos, miren ustedes, el escafoides está acá adentro y casi ha perdido la relación con el astrágalo. Miren ustedes, acá el escafoides está acá y está relacionado con el astrágalo, está en el mismo eje. En cambio, vean ustedes cómo acá se ha rotado hacia dentro del astrágalo y el escafoides está con un eje muy, muy externo, ¿no? Que es por la misma posición. Y hay alteraciones óseas, pues como les decía, a nivel de la mortaja tibio-peronea, el cuerpo crece, cada vez va a crecer más en esta posición, no se corrige esta posición y este cuerpo no va a poder encajar dentro de la mortaja tibio-peronea, ¿no? Va a estar, digamos, va a mantenerse fuera. ¿Por qué? Porque es más grande, ¿no? El contenido es más grande que el continente. Entonces, esa es digamos, la característica que se presenta cuando hay, pues, alteraciones óseas. El astrágalo, pues, resulta que es más pequeño, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque reduce su longitud. Su cuerpo no es pequeño, pero el cuello y la cabeza son pequeños. ¿Por qué? Por la misma posición, está siendo comprimido, ¿no? Por el escafoides. Entonces, hay alteraciones también musculares, vean ustedes acá. Principalmente hay una contractura del músculo, de los músculos posteriores, de los flexores plantares, o sea, el tendón de Aquiles está contraído, es pequeño y hace que ese es el motivo por el cual el paciente hace el equino, porque está contraído el músculo, el sóleo y los gemelos se contraen y hacen que el tendón de Aquiles se reduzca de tamaño y haga que el pie lo ponga en equino, ¿no? Hay otras alteraciones musculares. Todos los músculos que son flexores cortos se van a cortar más, ¿no? En cambio, miren ustedes, los que son largos, los extensores largos son los que se van a estar más extendidos, van a ser más largos por la misma posición que toma el pie. Entonces, cuando nosotros vemos un pacientito así, también examinamos, como hemos visto en las imágenes anteriores, ven ustedes una pantorrilla hipotrófica, ¿no? Una pantorrilla hipotrófica, una pantorrilla que no tiene la forma de pantorrilla, pues ¿por qué? Porque está hipotrófica. Y vean ustedes acá cómo el tendón de Aquiles está contraído, que está llevando casi al niño a no tener talón. A veces a estos niños no se les puede distinguir entre la pierna y el pie, no se puede distinguir el talón. Entonces, esas son las características, ¿no? Y también pues hay una contractura del tibial posterior. Acá tenemos el tibial posterior que se contrae y lleva pues perdón, este de acá es el tibial posterior y vamos a ver que lo lleva hacia afuera, hacia adentro, perdón, lo lleva al navicular y hace que se luce en relación con la cabeza del escafoides. En un pie normal, vean ustedes esta imagen, de las relaciones que existen entre el escafoides, el calcáneo y el astrágalo. ¿No? Miren ustedes, entre el astrágalo y el calcáneo tienen no son paralelos.
no tienen un eje paralelo, sino tienen un eje divergente de 15 a 30 grados. Eso es normal. Entonces, el ángulo entre el eje del calcáneo con el astrágalo es entonces de 15 grados. El astrágalo en esta posición articula perfectamente con el escafoides. Miren ustedes, acá está articulando con el escafoides. El calcáneo articula perfectamente con el cuboides, ¿no? Entonces, esta es una imagen normal que se va a alterar en el pie equinovaro. Miren ustedes, en el pie equinovaro se pierden todas estas relaciones. Primero vamos a ver que por acción del tibial posterior, el escafoides se retiraba hacia adentro. Entonces pierde esta relación. Vean, esta relación del escafoides con el astrágalo se pierde. ¿Por qué? Porque la contractura del tibial posterior hace que el escafoides se vaya hacia la parte medial. Y vean ustedes esta relación que había entre el calcáneo y el cuboides, entonces se pierde también. Está separado acá, se han separado. Entonces esas son una de las características de esta patología. Además, que vean ustedes acá y el ángulo. Acá casi los ejes casi son paralelos, en algunos casos llegan a ser paralelos los ejes. Pero es pues mucho menos de 15 grados. Este ángulo, ¿no? Vean este ángulo del cuerpo del astrágalo con el cuerpo del calcáneo, pues es divergente. Acá no, es divergente, pero es de menos de 15 grados. Entonces, esto es lo que nosotros observamos normalmente en una radiografía que se puede tomar a estos pacientes en una radiografía anterior-posterior. Entonces, no se olviden de estas características, sobre todo de la relación que se tiene entre el escafoides con el astrágalo y el cuboides con el astrágalo, con el calcáneo, ¿no? En general, existe pues relación y desviación de los tendones de la parte interna del pie. Vamos a ver acá. Hemos visto esta imagen. El flexor común y largo de los dedos, miren ustedes, pues están muy contraídos, ¿no? Sobre todo los flexores. El aductor del primer dedo también, ¿no? El aductor del primer dedo también. Hay retracción de los ligamentos internos. ¿Se acuerdan que hemos visto en anatomía cuando hemos hecho fracturas del tobillo? Hemos visto los ligamentos, el deltoideo, los tibios astragalinos anteriores y posteriores. Estos ligamentos están pues sumamente contraídos y se han retraído por la contractura. Y esto pues hace que se contribuya a mantener pues, la posición de la deformación. Entonces, lógicamente, el tratamiento tendrá que ser dirigido pues no solamente a las, digamos, a la relación que existe entre los huesos, sino más tendrá que ser dirigido a las partes blandas, o sea, a los ligamentos y a los tendones, para poder devolver esta relación con los huesos, ¿no? El diagnóstico, pues, es mediante la exploración. ¿No? La exploración. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto de sobremanera imágenes de cómo es un pie equinovaro. Entonces, el diagnóstico tiene que hacerse mediante la exploración. Ustedes viendo ¿no? a un niño en el momento que están haciendo, ya están viendo de qué es su pie equinovaro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer un diagnóstico precoz y enviarlo pues para que lo vea el especialista. Hay pacientitos de estos que nacen en sus domicilios y resulta pues, que nunca mejoran su posición y terminan caminando con los bordes internos de los pies y las puntas de los pies dirigidas hacia adentro, incluso con grandes callos. Entonces estos pacientes ya tienen prácticamente
una alteración morfológica, no solamente de las partes blandas, sino también una alteración morfológica de los huesos del tarso y del metatarso, ¿no? Entonces, para esto, pues es necesario, digamos, ya, si llegamos a estos niveles donde no se ha hecho ningún tratamiento, el tratamiento será quirúrgico de frente. En algunos casos con alteraciones graves del pie, ¿no? Se llega incluso a operar a los niños y que en vez de que tengan un pie normal, digamos que debía de tener un pie de 30, de 40, o no, sí, de 40, pues resulta de que va a tener un pie que tenga una talla para zapato 36, 35. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer cortes en los huesos y reducir el tamaño para poderlos, digamos, relacionar y formar el arco plantar sobre todo, y poner el pie en un eje anterior. Y el tratamiento está relacionado también a lo que es las características de flexibilidad del pie. Si son piececitos flexibles, ustedes cuando agarren un niño de estos, agárrenlo no de los deditos, por favor, sino agárrenle del taloncito, ¿no? Y palpen la cabecita del astrágalo y del metatarso, ustedes llévenlo apoyándose sobre el primer metatarsiano, la primera cabeza del metatarsiano, le hacen ustedes los movimientos y si ven que este piecito es elástico, que se puede cambiar su posición, entonces estamos pues en una primera fase, o sea que son pies flexibles, que es la fase de reductibilidad, ¿no? Y esta fase de reductibilidad pues nos va a llevar a que no hagamos pues no hagamos movimientos ni maniobras violentas en estos pacientitos, como son las maniobras, digamos, de correcciones ya con yesos o correcciones quirúrgicas, ¿no? Donde se tengan que hacer tenotomías y que se tengan que hacer elongaciones de los tendones. Entonces, esta primera fase es reductible. No solo miren ustedes cómo se puede hacer reducir esto, primero con vendajes adhesivos, como les decía, cambiando la posición o ortesis, ¿no? Vendajes enyesados, que van a corregir el aducto, el varo y el equino. Entonces, estos son ya tratamientos especializados que vamos a ver cómo se hace pues, con la metodología de Ponseti, que es una maravilla esta metodología, y que permite de que en los de primera y segunda fase no sea necesario hacer cirugía, ¿no? En los de segunda fase, o sea, son pies menos flexibles, claro, pero tienen una irreductibilidad relativa, o sea que no son tan elásticos. No vamos a poder hacer fácilmente los movimientos y reducir fácilmente las luxaciones que hay entre el astrágalo, el calcáneo, el cuboides y el calcáneo y el navicular y el astrágalo, ¿no? Entonces es más difícil esa reductibilidad. Además que el tendón de Aquiles está tan contraído que hay que hacer una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Es decir, cortar el tendón de Aquiles para que esa posición de equino se venza y pueda llevar el piececito a una posición, digamos, de flexión intermedia y en esa posición de flexión intermedia hacerle los yesos para cambiarle de posición al retropié y al antepié. Incluso, pues en estos casos se pueden hacer hasta transferencia de tendones y liberación pues, de las partes blandas. Entonces, en la segunda fase ya hay más irreductibilidad. Las contracturas de los tendones son mayores y las contracturas de los ligamentos también son mayores. De tal forma que nosotros tenemos que hacer este tipo de tratamiento cuando ya es de segunda fase, bien, usted ya es quirúrgico, ¿no? Porque hay que liberar quirúrgicamente las partes blandas, hay que hacer transferencias tendinosas y además hay que hacer pues una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Ahora, si nosotros tenemos la tercera fase, o sea, la de irreductibilidad, que es absoluta, o sea, que cuando nosotros agarramos es un pie duro,
es un pie que no nos da ninguna posibilidad de movimientos para cambiar la posición, en estos casos es muy difícil la corrección, muy difícil, porque ya pues hay graves alteraciones, entonces, ¿no? Serán cirugías como, por ejemplo, la osteotomía, cortar pedazos de hueso para tratarlos de llevar a una sola posición y que esa posición de los huesos consoliden. Generalmente esta fase 3 es una fase en la cual ya el niño pues ha comenzado a caminar, ¿no? Ha comenzado a caminar y son pacientitos que vienen con sus pies característicos, ¿no? El borde del pie lo tienen, caminan sobre el borde lateral del pie, o sea, sobre el borde externo del pie, y ya tienen callos incluso sobre el borde externo del pie. Entonces, en estos casos ya son irreductibles, ¿no? E incluso los niños al nacer tienen estos pies muy irreductibles, son muy duros, ¿no? Difíciles de cambiarles de posición. Entonces, en estos casos, con mayor razón, se debe pues, entrar a hacer las tenotomías del Aquiles y ponerle aparatos de yesos para mejorar las posiciones. Entonces, generalmente esta cirugía pues van a ser a nivel de no solamente de los huesos del tarso, sino también incluso a veces tenemos que hacer osteotomías del astrágalo para poder hacer de que el pie que estaba en equino ímbaro pueda ingresar a formar una parte con la mortaja tibio-peronea. Entonces ahí se los fija con clavos y se hace pues una artrodesis. Vean ustedes acá en las imágenes radiográficas, vean ustedes cómo el astrágalo pues tiene un eje con el primer dedo y el calcáneo tiene un eje con el segundo dedo, y vemos acá que este ángulo es de 15 a 30 grados. Esto que ven ustedes acá es la cabeza del astrágalo, se ha dibujado la cabeza del astrágalo, ¿no? Entonces, y vean ustedes esta posición. Acá también tenemos una imagen de un ángulo. Vean ustedes, acá está el astrágalo, ¿no? Y si trazamos los ejes, vamos a ver que acá se va también a formar un ángulo. En cambio, cuando tenemos un pie equinovaro, vamos a tener esta característica, ¿no? Vean ustedes, este es el calcáneo y este es el cuboides. Entonces, vean ustedes el calcáneo como tiene su eje y el astrágalo, acá está la cabecita del astrágalo. Entonces también miren ustedes cómo tiene su eje. Ya se perdió el ángulo, ahora son paralelos. Vean ustedes acá también en esta imagen. Vean ustedes acá está el calcáneo y acá está el astrágalo. Vean ustedes cómo se ha perdido la relación entre el cuboides y el calcáneo y el navicular y el astrágalo. Y vean ustedes acá las líneas, los ejes son rectos, no se forma el ángulo. Entonces, esas son características, vean ustedes acá en otra imagen, ¿no? Entonces, estas son las características radiográficas que se tienen en estos pacientitos que tienen este pie equinovaro. Ahora, este es el método que les decía, el método de Ponseti. Vean ustedes cómo los niños que nacen en estas condiciones. Entonces, vean ustedes cómo se les va poniendo yesitos musculopedios, ¿no? Se le ponen yesitos musculopedios y se van cambiando las posiciones. Incluso se llega a una posición intermedia y posteriormente se fuerza la posición a tener no un pie equinovaro, sino un pie talo valgo, ¿no? Valgo que vaya hacia afuera y ven cómo y lo han rotado el pie. Entonces, cuando se hace este tratamiento de Ponseti, este es el mejor tratamiento, ¿no? Y esto implica solamente una manipulación pues manual del pie y el uso de estos yesos que se van corrigiendo cada 15 días se tienen que cambiar los yesos, porque el niño va creciendo tanto que los yesos le van apretando el piecito, cada 15 días hay que cambiárselos. O sea que es un trabajo arduo este método de Ponseti, pero da muy buenos resultados. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se lleva
a mejorar el piecito. La primera presión que se hace es sobre la cabeza del astrágalo. Cuando uno pone el yesito, presiona la cabeza del astrágalo. Se lo lleva la cabeza del astrágalo hacia adentro y presiona el metatarso hacia afuera y le va a cambiar la posición al piecito. Entonces, si no se hace esta maniobra de acá sobre la presión de la cabeza del astrágalo, no da buenos resultados. Por eso uno tiene que tener experiencia para manejar este método de Ponseti. Y como les digo, nosotros hemos resuelto estos problemas de pie equinovaro con este método de Ponseti. Ahora, eso no queda ahí, porque el pacientito que puede ser que haya recibido el método de Ponseti hasta los 2 años, ya cuando el niño comienza a caminar se le tiene que poner zapatitos ortopédicos, ¿no? Que le modifiquen también la pisada. Pero eso ya es cuestión de trauma del especialista. Entonces lo que ustedes tienen que saber es reconocer, ¿no? Un metatarso varo, un pie varo y un pie equinovaro, ¿no? Entonces tienen que ustedes saber reconocer y saber las diferencias, principalmente para hacer un diagnóstico adecuado. Y teniendo el diagnóstico adecuado, ustedes lo transferirán al paciente, al especialista. Ustedes no lo van a poder tratar. Sobre todo esta patología que es el pie equinovaro. El metatarso varo sí, pueden tratarlo ustedes, ¿no? Cuando son patologías leves, ¿no? Y eso, lógicamente, tendrá que ser con control de especialistas. Es mejor que siempre esto lo vea un especialista. Pero, ¿a dónde va digamos, esta charla? A que ustedes sepan reconocer esto, hacer un diagnóstico clínico. Vean, lo único que hemos visto en esta charla son estas imágenes radiográficas que se toman. Pero si ustedes ven, estas son imágenes radiográficas ya de niños mayores, ¿no? Estos son, porque ya se notan bien los núcleos de crecimiento. En los niños pequeños no se les puede tomar una radiografía de estas porque no va a salir nada de los huesitos del pie, porque van a estar en proceso de crecimiento. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que todos sean. Buenas noches, dígame. Las imágenes radiográficas generalmente se deben tomar en estos niños a partir de los 4 meses, ¿no? Pero a los 4 meses ustedes ya se van a dar cuenta porque no es ya muy buena, digamos, una buena técnica. ¿Por qué? Porque a los 4 meses ya el piecito está deformado. Entonces lo que hay que hacer es tener presente de que se debe de tomar una radiografía. No se deben tomar radiografías en estos niños, sino simplemente se debe hacer el diagnóstico clínico. En una radiografía, ¿qué cosa es lo que van a observar? Ustedes van a observar lo que clínicamente lo están observando. Entonces, no es muy importante una radiografía en estos casos, pues es más importante el examen clínico, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, no se olviden ustedes, en el metatarso aducto es un piecito que no tiene ese pliegue en la porción media del piececito, ¿no? Que si bien es cierto que el metatarso aducto está llevando solamente la puntita del pie hacia adentro, porque solamente está cambiando de posición las falanges y el metatarso.
En cambio, en el metatarso varo, ya el cambio de posición no es solamente en el metatarso y los dedos, sino es en el metatarso y el tarso, ¿no es cierto? Ya a nivel de las grandes articulaciones. Y pues lógicamente ya el pie sambo es cuando hay una alteración del tarso, del metatarso y de la articulación del tobillo. Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber. Segundo, haciendo el diagnóstico. Ustedes ya les he enviado, les he mostrado diapositivas donde claramente están las imágenes están claramente expuestas para que ustedes puedan ver si efectivamente estos pacientitos tienen pues un pie equinovar o un pie o un metatarso aducto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer el diagnóstico, pues, digamos, clínico. Radiológico no lo van a poder hacer, porque en una radiografía, ya les he dicho, no se va a poder visualizar los huesitos del pie. Entonces, tendrá pues que ser un diagnóstico clínico más que todo, ¿no? Entonces, eso es importante, que ustedes hagan un buen diagnóstico clínico, vean los antecedentes y no solamente piensen en el piececito cuando ustedes hacen el diagnóstico clínico, y no piensen en otras articulaciones y en otras patologías que pueden estar acompañando estas enfermedades, ¿no? Como son, por ejemplo, la artrogriposis, el síndrome de vidas amnióticas, el mielomeningocele, ¿no? Frecuentemente el mielomeningocele se asocia con el pie sambo. O pie sambo también se llama, o pie equinovaro, o piebot también se le llama. Son tres nominaciones que tiene, ¿no? Entonces, el mielomeningocele, que es una enfermedad que se encuentra a nivel de la columna lumbar y que no es más que una protrusión de la meninge a través de un espacio en el cual no se han juntado las vértebras, entonces por allí se protruye como una hernia. Entonces, este mielomeningocele, que es ya de tratamiento de los neurólogos, puede acompañar a ese pie sambo. Entonces es bueno que siempre ustedes hagan un diagnóstico adecuado, de tal forma que no vayan a tener, digamos, en cierta forma, errores que les pueden llevar a crítica o de repente incluso hasta procesos que no son convenientes que ustedes como profesionales los tengan, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en hacer un buen diagnóstico y hacer una derivación adecuada de estos pacientitos a los especialistas cuando ustedes los diagnostiquen. Ya saben que tienen que diagnosticarlos clínicamente. No vamos a ganar nada tomando radiografías. Cuando ustedes tengan un paciente de estos, lo que tienen que hacer es hacer un buen examen clínico, ver sus antecedentes, de tal forma que puedan ustedes determinar qué tipo de patología, si es un piecito sambo, es un metatarso varo o un metatarso aducto. Entonces, eso es importante que ustedes sepan hacer el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Creo que están todavía con las resacas de la serenata. Muy bien. Entonces no hay más preguntas. El examen de recuperación, como ya hemos hablado con nuestro